Hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, con la ayuda de Dios. Bueno, en este momento vamos a ver la clase de la semana, una semana corta, de solamente 3 días de trabajo y vienen unas quizás anheladas y merecidas de vacaciones, un merecido descanso para usted como quizás para nosotros también, los que estamos por este lado, que lo hacemos con mucho gusto también a la vez. Vamos a revisar el formulario de las 3 preguntas que al final terminaron siendo dos y en ese caso le pido una disculpa del caso por me traspapelé en ese sentido de mandarle dos, dos preguntas repetidas, entonces mandé a avisar en la semana para no cargarlo con una pregunta más, anular la tercera pregunta y dejar las 2 preguntas. Y eso es lo que vamos a revisar hoy día. Hice un catastro muy extensivo, llamémoslo así, que pueden ver acá algo en mi cuaderno, desordenado. Siempre he sido en ese sentido desordenado, pero yo me entiendo. Donde está lo del sector A y el sector B, donde también vamos a ver un gráfico donde nos va a demostrar cuántos hicieron el trabajo, que son muy pocos, o sea, poquito, no más de la mitad, lo cual me deja muy preocupado ya que se esperaba de que se trabajara y se hiciera de una buena forma. Ya, pero quiero agradecer sí a los que sí trabajaron. Como les digo, no voy a dar nombre, no los voy a decir tampoco, para no menoscabar a los que no lo hicieron, pero sí dejarle una voz de alerta de que mientras se siga trabajando de esta forma, uno espera tener respuestas sobre esto, como ustedes también cuando nos hacen las dudas, o los apoderados cuando nos preguntan a nosotros vía correo, esperan respuesta de nosotros. A veces nos demoramos, pero tratamos de una u otra forma de responder. Entonces, la respuesta que nosotros esperamos es que los trabajos estén cumplidos. Eh, Nosotros lo que vimos la semana pasada era, empezamos a hablar de la independencia de América, o sea, de Chile, pero para entender la independencia de Chile tenemos que entender en el ámbito global lo que es la independencia de América. Y lo más importante es saber cómo y por qué se genera la independencia de América. Y eso es lo que nosotros hablamos, de las causas, tanto externas como internas, las cosas que sucedieron tanto en España como aquí en América, que llevan a crear estas juntas de gobierno. Y eso eran las 2 preguntas, que también vamos a hacer entre las preguntas unos repasos, donde destaqué algunas preguntas que estaban muy buenas. Eh, Algunas las leí todas, o la gran mayoría, donde la respuesta, si bien es cierto, en la segunda se equivocaron mucho, porque bueno, ahí vamos a hablar un poquito de eso. Pero generalmente las respuestas estuvieron muy buenas. Ya entraría a dudar que copiaron y pegaron, pero no vamos a dejar a la conciencia, como dice por ahí alguno. Vamos al gráfico, o sea, a la presentación de esta clase. Que esto también va a estar ingresado en el Classroom nuevo del G Suite del colegio, ya para que no haya problema y podamos entender y socializar de una buena manera. Ya, revisión de las preguntas formales, como toda clase tiene su objetivo, que es analizar y corregir las preguntas del formulario enviadas desde el 12 al 15 de mayo. Bueno, aquí está lo que yo les decía, solamente 41 respuestas de 84 esperadas, lo que sí me da lata o quizá un poquito de pena el sector A, que solamente respondieron 10 estudiantes de 42. Muy bajísimo, bajísimo, bajísimo. Si bien es cierto, el sector B hizo 24 respuestas de 42 que se esperaban, aún así es un poquito más de la mitad, pero poquito. Ya, y hay uno que no pusieron el nombre, no sé por qué, quizás se olvidaron. Ahí tenemos el gráfico general, donde solamente el 32% de los estudiantes cumplieron con el trabajo y el 67% no cumplió, o sea, más de la mayoría que no cumplió con este trabajo que se le había enviado. Está por los 2 cursos, excepto obviamente a tener solamente 10 personas que respondían,
el 24% del curso de 76%, lo que ello hace que 10 personas respondieron y eso hace que un total de 32 personas que no trabajaron, ¿ya? Y a mí me llegan los resultados, ¿ya? Entonces, y eso es otra cosa, también hablar de que algunos respondieron 2 veces en el formulario, ¿ya? Yo sé que entra la duda cuando dice enviar, pero resulta que a mí no me llega ningún aviso, puede decir usted, de que el trabajo se concluyó, se hizo. Si usted aprieta enviar, a usted no le va a salir nada, pero a mí sí. Ya, o sea, cuando yo me meto a ver el formulario en la página que yo tengo, donde yo creé el formulario, me salen todos ustedes que hicieron este trabajo. ¿Ya? Pero aún así es muy poco, 10 personas del sector A. Y del sector B, si bien es cierto, trabajaron más de la mitad, como le decía, el 57%, y los felicito por el empeño que le están poniendo. Hay un 43% que no ha hecho nada. Yo entiendo que hay casos especiales que se nos han comunicado, y esos casos obviamente no los voy a divulgar por este medio, pero si usted es dentro de estos casos, no se siente aludido porque usted está justificado, pero los que no, sí, por favor, siéntase aludido a esto. Bueno, las preguntas eran estas dos. La primera fue la independencia de América, un proceso continental, y la segunda, la Junta de Gobierno significa la independencia inmediata de las colonias. Eran dos preguntas donde uno puede decir sí o no, pero yo le preguntaba a las dos que fundamentaran su respuesta, que era importante el fundamento del por qué. ¿Ya? Y voy a destacar, obviamente, si ponía todas las respuestas, era un PowerPoint infinito. Entonces solamente destaqué algunas que me gustaron, como esta, por ejemplo, que dice, de la primera pregunta, obviamente, que dice, sí, porque solo América estaba bajo el dominio español y ellos querían separarse del dominio español. Y cuando Fernando VII es prisionero de Napoleón Bonaparte y dejó a su hermano José Bonaparte como rey, y los españoles no lo querían a José Bonaparte como rey, y por eso crearon una junta de gobierno para que José Bonaparte no se dejara hablar con las riquezas que provenían de América. Yo copié y pegué. A ver, no soy profesor de lenguaje, hay problemas de redacción, pero eso se trabaja. Pero la respuesta en sí está bien, porque con todo el contexto en la que se da, de por qué se genera un proceso continental. ¿Ya? Bueno, y otra, vamos a leer algunas más para no alargar mucho esto. Vamos a leer la del medio, que es esta, que dice, sí es un proceso continental y se lleva a cabo en el continente, pero por causas que ocurren fuera de él, es decir, causas externas, y que de alguna manera se unen con las causas internas y forman este proceso. En este proceso de independencia existen causas internas como externas, las cuales que ocurren fuera de América son el impacto de las ilustraciones, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa. Este es importante porque termina con un proceso monárquico y la invasión de España por Napoleón. Las causas internas son las importantes porque las llevan los pueblos criollos. Dentro de estas causas había una exclusión política y un manejo, una sola N, económico de la corona, es decir, cobraban más impuestos y tenían monopolio comercial. Bueno, sí, esa es una de las respuestas ideales que uno espera, que yo esperaba generalmente, pero generalmente todas las respuestas que están acá están hablando de lo mismo. Si yo me la leyera todo, te decía, profe, es lo mismo. Entonces, pero yo puse esta respuesta ideal, no es que es la mejor y que está bien, sino que engloba lo que hemos estado hablando, porque dice sí, porque las causas internas y externas se entrelazan y motivan la independencia de América. Eso significa que como pasaban conflictos en España, como la Ilustración, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa, invasión de Napoleón Bonaparte y ausencia del rey Fernando, América, al estar bajo el dominio español y ver todos esos conflictos, el pueblo empezó a pensar y decir que ellos tenían derecho a autogobernarse. Todos estos problemas que pasaban allá motivaron la independencia de América para desligarse del dominio español, y los criollos empezaron a querer decir todo lo que ellos no estaban conformes. No podían ser políticos aunque tuvieran riqueza, aunque de igual se vieron afectados económicamente, también se sentían discriminados y querían tener buena educación y querían formar su propia identidad. Y ahí me guié por el libro y el libro. O sea, me guié por el video y el libro.
A ver, chiquillos, esta respuesta es como el ideal. Y de verdad que lo haya hecho, yo no puse nombre de que no. Todas las respuestas generalmente englobaban a esto. Sí, dentro de este proceso continental, como lo hice acá, la pregunta, ¿fue la independencia de América un proceso continental? Sí, fue un proceso continental porque es un proceso que ocurre en todo el continente. ¿Ya? Esto lo lleva, ¿por qué se produce a través continental? Es a través de las causas, donde muy bien lo explicaron, que son las causas externas como las causas externas como las causas internas. ¿Ya? Todo eso se junta y genera lo que va a ser más adelante la Junta de Gobierno, etc. ¿Ya? Yo aquí le puse la independencia de. Hay factores externos e internos, características comunes y particulares y casos nacionales. ¿Ya? Por ejemplo, los factores externos está la ilustración, que es un factor que se da en Francia, un movimiento filosófico que se da en Francia y en Inglaterra que lleva al hombre a cuestionar la monarquía, la Revolución Francesa que da término al sistema monárquico en Europa y esos ideales llegan a América, la independencia de Estados Unidos porque representa que es la primera colonia americana que se independiza aquí en este continente, y obviamente la invasión napoleónica que fue como la gotita que rebalsó el vaso de todo lo que estaba pasando. Y de manera interna, obviamente el malestar criollo porque se le discriminaba y no podían adquirir a estos cargos políticos grandes, el mal gobierno local, ¿ya? Y toma de conciencia nacional de la élite. En las comunes se inicia a partir de los acontecimientos externos. Lo que pasa internamente jamás va a llevar a poder movilizarse, siempre van a ser opacados. Entonces lo que pasa afuera de América va a percutir en las colonias, ¿ya? Y va a dar paso a que se generen estos movimientos de independencia. La evolución del sentimiento político criollo, donde querían tener este más poder, querían adquirir esta fama, este poder, estas ganas de tener este poder extremo, y la amenaza con el retorno de Fernando VII. ¿Ya? Y obviamente hay particulares que son de cada, por ejemplo, la revuelta popular que se inicia en México, proceso por etapas en Colombia y en Chile. Por ejemplo, en Colombia y Chile se vivió lo que común conocemos, o lo que conocemos comúnmente, que es patria vieja, reconquista, y la patria vieja, o sea, la patria nueva, ¿ya? En México, como dice, revuelta popular porque se inició desde la población y se fue generando, no es que la hayan concretado el tiro. Y por último, la instalación de monarquías en México y en Brasil. Ya Brasil por Portugal. Y los casos nacionales, que por ejemplo son factores que causan externas e internas compartidas con el resto del continente, que van, la coyuntura es que va junto a la prisión de Fernando VII y el mal gobierno de las colonias. Ya, eso más que nada, ¿por qué se genera? ¿Por qué es una independencia? O sea, ¿por qué la independencia está considerada en un ámbito continental? Porque se va generando todos estos procesos en este continente americano. Cada independencia es aparte. Ya la independencia de México no es la misma independencia de Chile ni la de Chile que la de Argentina. Cada proceso de independencia son distintos, pero se dio en el ámbito continental porque es el mismo periodo. La segunda pregunta decía, ¿la Junta de Gobierno significaron la independencia inmediata de las colonias? ¿Ya? Muchos pusieron que sí, ¿ya? Pero la respuesta correcta es no. Y yo recuerdo habérselo dicho a usted en el video, de que no, la Junta de Gobierno jamás se habló de independencia, siempre se habló de lealtad al rey, ¿ya? Por ahí una respuesta corta que yo puse, es la que está arriba, esta acá, que dice, no fueron creadas no, fueron creadas para jurar lealtad al rey Fernando con el lema, viva el rey y fuera el mal gobierno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que al crearse esta junta de gobierno, se crea un gobierno propio de la colonia. Vámonos a Chile. Chile crea su junta de gobierno el 18 de septiembre de 1810 y Chile se gobierna solo. Eso es lo que nosotros celebramos el 18 de septiembre, que se gobierna solo. Pero no es que se concreta la independencia el 18 de septiembre. ¿Ya? Por eso estas respuestas que están acá, miren la última, dice, la Junta de Gobierno de América se origina por tres motivos importantes: la invasión napoleónica de España, la crisis política española y el deseo de gobernarse mientras Fernando VII estaba preso. ¿Ya? La independencia no termina con la formación de la Junta, tampoco en el momento en que ella se proclama,
¿ya? Esta se desarrolla en un periodo de aproximadamente 14 años y se logra cuando los ejércitos criollos derrotan a las fuerzas realistas, la llamada la Guerra de la Independencia, que va a ser el 2018 acá en Chile. ¿Ya? Es una respuesta muy buena esa, donde deja claro de que la Junta no termina la independencia con la Junta de Gobierno ni empieza con la Junta de Gobierno, ya empieza después, ya cuando empiezan las batallas, los conflictos con esto, con los realistas, ¿ya? Hay otra respuesta más acá que, por ejemplo, dice, no, la Junta de Gobierno no significa la independencia inmediata de las colonias porque estas juntas no eran creadas necesariamente para lograr la independencia, sino que muchas veces eran para controlar la riqueza mientras o hasta que llegara el rey Fernando al poder y para lograr disminuir el poder en la corona española en el territorio. ¿Ya? Toda esta Junta de Gobierno se crearon bajo lealtad a Fernando VII. Tanto en España, que no quería ser gobernado por José Bonaparte, y en América, que no querían ser gobernados por los españoles, sino que por el rey. Entonces, toda la Junta de Gobierno era bajo lealtad al rey. ¿Ya? Eso es importante que ustedes lo sepan. Y hay una respuesta ideal, obviamente, que dice, al principio de la Junta de Gobierno se formaban para jurar lealtad al rey Fernando VII de España, quien se encontraba prisionero. Pero lo que en realidad buscaban las colonias americanas era poder lograr su propia independencia. Querían ya no depender políticamente, social ni económica de la corona española. Es así como se inicia el proceso de independencia. Mira, se inicia, no que de aquí se alimenta el inicio de la independencia, ¿ya? No como lo dice, pero como lo dice, es un proceso que duró varios años. Por ejemplo, en Chile, el proceso de independencia duró desde 1810 a 1818. En Perú duró de 1821 a 1842. En México duró de 1810 a 1821. Y así con todos los demás países de América. El proceso de independencia en Chile comenzó con la primera Junta Nacional de Gobierno en 1810, pero duró varios años porque se formaron dos bandos, los patriotas y los realistas. Los patriotas querían la total independencia y los realistas defendían el régimen del gobierno español. Entonces, si bien es cierto, la Junta Nacional de Gobierno no se da inicio a la independencia, pero sí es un paso importante a lo que van a ser la independencia, ya porque ya se logró un paso que es gobernarse solo. ¿Ya? Ahora vienen los siguientes pasos de poder confirmar este gobierno solo y poder crear nuevas ideas. ¿Ya? Y ahí van a salir estos idealistas, estos criollos que van a alimentar y que no, independicémonos, que van a ser opacadas primeramente por los españoles, porque ellos van a seguir siendo leales al rey Fernando, pero con el tiempo, y lo vamos a ver en el transcurso de esta unidad, cómo va cambiando este pensamiento. ¿Ya? Causas que originaron esta Junta Nacional de Gobierno, primero la invasión napoleónica de España, ¿por qué eso? Porque Napoleón saca a Fernando VII, pone a su hermano, los españoles se enojan, crean la Junta de Gobierno de Cádiz y quieren gobernar América, América se entera, se enojan y crean su Junta de Gobierno. La crisis política española, ¿ya? Y el deseo de gobernarse mientras Fernando VII estaba preso. ¿Ya? Esas son las causas que originaron la Junta Nacional de Gobierno. Cronología de las juntas en América. En México y Uruguay, ya que Montevideo, se crearon estas juntas en 1808. En 1809 se crearon las juntas en Chuquisaca y La Paz y en Quito. Y en 1810, Caracas, Nueva Granada, Buenos Aires, Santiago. O sea, en países Venezuela, Colombia, Argentina y Chile. ¿Ya? Si se dan cuenta, es un proceso que se da en América casi en el mismo tiempo. ¿Ya? La independencia, obviamente, en fechas distintas, en años distintos, y lo mismo va a pasar con la independencia. ¿Ya? Y aquí tenemos un mapa conceptual, ya que relata la independencia de América, que primero las causas internas es la mala administración, donde hay contrabando, hay robos, falla en el monopolio es el tema económico, no se podía industrializar los países porque no había libertad de comercio, las colonias comercializaban. Pongamos en el caso de Chile. Chile solamente comercializaba con Perú, ¿ya? Y Perú con España. ¿Ya? No había mucho como libertad de comercio de, yo quiero comerciar con Argentina, con Bolivia, no. Solamente con el virreinato y virreinato con la corona. Maltratos a los indígenas, obviamente los indígenas siempre van a ser los más dañados en esto,
y pleito entre los criollos y los peninsulares. Cuando hablamos de peninsulares hablamos de españoles, ¿ya? Porque los españoles controlaban los grandes poderes políticos y los criollos eran marginados para no tener estos poderes políticos. Entonces, a través de eso es que se van generando estos grandes conflictos. Guerra de Independencia de España en 1808 a 1814. Al Napoleón a invadir España en 1808, va a estar bajo dominio de Napoleón hasta 1814, cuando Napoleón es derrotado y Fernando VII es liberado y llega nuevamente a la corona. Los virreinatos están divididos producto de esto. Algunos apoyan la Junta de Cádiz y otros no. Y la educación en las universidades latinoamericanas. Se hablaba de nuevas ideas a través de la Ilustración, la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos. Dentro de las causas internas que pasan aquí en América, tenemos primero los tipos de gobierno que eran muy autoritarios y que suprimían mucho a las personas. La Revolución Francesa, que va a llegar donde los reyes franceses son decapitados, donde muestra que un país o alguien o un régimen se puede gobernar sin rey. Libre comercio, TLC, que hoy día se le conoce como el Tratado de Libre Comercio, ya, como yo recientemente le decía, solamente se podía comercializar con el virreinato, en el caso de Chile, con el virreinato del Perú y con la corona española. No podíamos mezclar otros países entre medio, ¿ya? Y Inglaterra promovió la libertad de comercio. Y la política de Estados Unidos, siendo la primera colonia americana que se independiza, va a buscar que las colonias de Centro y Sudamérica logren la independencia, y es por eso que Estados Unidos manda embajadores a estas juntas de gobierno para poder alimentar la idea de independencia. Acá en Chile llegó Poicier, algo así, el nombre es medio enredado, pero Poicier era el americano que vino acá. ¿Ya? Y con eso damos término al periodo pre-independencia, y con esto yo les digo vamos rumbo a la independencia de Chile, que es materia de la otra semana que vamos a ver en clase. Ya de esta forma, de la próxima semana vamos a ver, bueno, se van a seguir subiendo videos y se van a mandar formularios. Esta semana, como esos 3 días, voy a pedir a las personas que no respondieron que respondan, y se les va a hacer una pregunta, que era la tercera pregunta que yo le iba a hacer, para que la puedan responder dentro del formulario. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, cuídense, pórtense bien, descansen. Esta semana no la quiero hacer tan pesada. Ya, así que solamente se le manda una pregunta que la responden muy sencilla dentro de lo que hemos hablado acá en el video anterior también. Ya, si no se acuerdan del video, véanlo, está en YouTube, o busquen el link que está en el otro Classroom, ¿ya? Para no tener problemas, ¿ya? Así que eso, chiquillos, cuídense, que estén bien, nos vemos. Chau, chau.